Era un domingo cualquiera, cuando mi nieta Daya deslizó un billete por debajo de la mesa del comedor. Mis manos temblaron al leerlo. Abuela, llame a la policía ahora, por favor, no deje que sepan que fui yo quien lo dijo. Mi corazón se detuvo por un segundo. César, mi hijo, estaba sirviendo el vino con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Vanessa, mi nuera, alzaba su copa para hacer un brindis que sonaba demasiado ensayado. Y yo, Georgina da Silva, a mis 66 años, acababa de recibir el billete más aterrador de mi vida, de una niña de 8 años. ¿Qué demonios estaba pasando en mi propia casa? 3 semanas antes, todo había empezado con una discusión que cambió para siempre la dinámica de nuestra familia. César había llegado esa tarde con Vanessa, pero sin Dalia. Eso ya me había parecido extraño. Siempre traían a la niña los domingos, pero esta vez sus rostros cargaban una seriedad que me alertó desde el momento en que cruzaron la puerta. «Mamá, necesitamos hablar con usted», dijo César, evitando mi mirada mientras se sentaba en el sofá. Vanessa permaneció de pie como si se estuviera preparando para una batalla. Es sobre la casa y sobre su futuro. Jorge, mi marido, había salido a comprar el periódico. Era como si hubieran calculado el momento perfecto para tenerme a solas. Me senté frente a ellos, sintiendo cómo el aire del salón se volvía denso y pesado. ¿Mi futuro?, pregunté, aunque algo dentro de mí ya sabía que no me agradaría lo que vendría. Mamá, usted ya tiene 66 años, empezó César, por fin mirándome a los ojos. Esta casa es demasiado grande para usted y para papá. Ya no pueden mantenerla como antes. Era mentira, Jorge y yo cuidábamos perfectamente nuestra casa. El jardín estaba impecable, las paredes recién pintadas y cada rincón limpio como un espejo, pero lo dejé continuar. Vanessa y yo hemos estado pensando, prosiguió tomando la mano de su esposa. Sería mejor que nos transfiriera la casa ahora como un anticipo de la herencia, así usted podría mudarse a un lugar más pequeño, más cómodo para su edad. El cinismo de sus palabras me golpeó como una bofetada. 40 años. Jorge había trabajado en la fábrica para pagar cada ladrillo de esta casa, 40 años de levantarse a las 5 de la mañana para preparar su almuerzo, de ahorrar centavo a centavo, de negarme caprichos para que César pudiera estudiar, para que tuviera ropa decente, para que nunca le faltara nada. Un anticipo de herencia, repetí lentamente. César, esta casa no es solo un inmueble, es nuestro hogar. Es donde criamos a tu hermana Claudia, donde celebramos tus cumpleaños, donde... Mamá, no seas sentimental, me interrumpió Vanessa con una sonrisa fría. Es solo una casa y francamente ustedes están demasiado viejos para mantener algo tan grande. Sería más responsable de su parte pensar en nosotros, en Dalia, en su futuro. Ahí estaba la carta que siempre jugaban, mi nieta, como si yo no pensara en Dalia a cada segundo de cada día. Como si no fuera yo quien le compraba los materiales escolares cuando ellos se quedaban sin dinero, quien le hacía la ropa para las obras del colegio, quien la cuidaba cuando enfermaba y ellos tenían que trabajar. Tenemos deudas, mamá, confesó César bajando la voz. Deudas grandes. Si no las pagamos pronto, vamos a perderlo todo. Y Daya no merece pasar por eso. Mi hijo no me estaba pidiendo ayuda. Estaba exigiendo que les diera mi casa, mi hogar, el lugar donde había construido mi vida entera, y lo hacía usando a mi nieta como chantaje emocional. ¿Qué tipo de deudas?, pregunté. Aunque por la forma en que César evitaba mi mirada, ya tenía una sospecha terrible. Eso no importa, intervino Vanessa rápidamente. Lo que importa es que podemos resolverlo si usted nos ayuda, si nos da la casa. No, dije firmemente. Esta casa no está en venta y mucho menos se las voy a regalar para que paguen deudas que ni siquiera tienen el valor de confesarme. El rostro de Vanessa se transformó. La máscara de amabilidad cayó como un vestido rasgado. Georgina, creo que usted no entiende la gravedad de la situación. No estamos pidiendo, estamos informando lo que va a pasar. ¿Perdón? Me levanté sintiendo la sangre hervir en las venas. Mire, vieja, dijo Vanessa, y esa palabra salió de su boca como veneno. Usted ya está grande, Jorge también. En cualquier momento van a necesitar cuidados especiales, van a estar demasiado seniles para tomar decisiones. ¿No le parece mejor hacer las cosas por las buenas ahora? César no dijo nada. Mi propio hijo se quedó callado mientras su esposa me amenazaba en mi propia sala.
En ese momento entendí que había perdido a mi hijo hacía mucho. Vanessa se lo había robado, lo había convertido en un extraño que me miraba como si yo fuera un obstáculo en su camino. Fuera, dije con una voz que no reconocí como mía. Fuera de mi casa, ahora. Mamá, empezó César. Fuera, grité, señalando la puerta. Y no vuelvan hasta que estén listos para disculparse y explicarme la verdad sobre esas deudas. Se fueron dando un portazo con tanta fuerza que las ventanas temblaron. Jorge llegó 10 minutos después y me encontró llorando en el sofá, con un dolor en el pecho que no sabía si era de rabia o de tristeza. Le conté todo. Jorge guardó silencio durante largos minutos, procesando la traición de nuestro hijo. Finalmente tomó mi mano y dijo: Georgina, algo me dice que esto no va a terminar aquí. Tenía razón, porque 3 semanas después, César y Vanessa aparecieron en mi puerta con Daya y sonrisas falsas, como si nada hubiera pasado, como si no me hubieran amenazado, como si no hubieran intentado robar mi casa. Y ahora, con aquel billete temblando entre mis dedos, entendía que Jorge tenía razón. Esto no había terminado, apenas había empezado. ¿Todo bien, mamá?, preguntó César desde el otro lado de la mesa y su voz sonaba extrañamente aguda. Doblé rápidamente el billete de Daya y lo guardé en el bolsillo de mi vestido verde, tratando de mantener una expresión neutra. Mi nieta me miraba con esos ojos grandes y asustados, pero cuando César se volvió hacia ella, Día bajó la mirada de inmediato a su plato. Claro, hijo, respondí, forzando una sonrisa. Solo estaba pensando en lo deliciosa que está la comida que preparó Vanessa. Vanessa sonrió, pero había algo calculado en esa sonrisa, algo que no me gustaba nada. Gracias, Georgina. Quise que este almuerzo fuera especial, en familia, como en los viejos tiempos. Los viejos tiempos. Se refería a antes de amenazarme en mi propia sala, antes de intentar robar mi casa, pero mantuve la calma. Algo estaba terriblemente mal allí, y el billete de Dalia era la prueba. Jorge masticaba lentamente su pollo, ajeno a la tensión que se respiraba en el ambiente. Mi marido siempre había sido un hombre tranquilo, confiado, quizá demasiado confiado. Tal vez no notaba las miradas nerviosas de César, la forma en que Vanessa controlaba cada movimiento en la mesa, o cómo Daya apenas había tocado su comida. «Daja, querida, ¿no tienes hambre?», pregunté, esperando que mi voz sonara natural. «No mucho, abuela», murmuró mi nieta sin levantar la vista. «Está bien», intervino Vanessa rápidamente. «A veces los niños no tienen hambre, ¿verdad, Da?». La niña asintió, pero vi cómo sus pequeñas manos temblaban levemente. Mi corazón se aceleró. ¿Qué le habían hecho a mi nieta? ¿Qué sabía ella que yo no sabía? Durante los minutos siguientes intenté actuar con normalidad, mientras observaba cada detalle. César se levantó 3 veces a la cocina por cosas innecesarias. Más agua, servilletas que ya estaban en la mesa, sal que nadie había pedido. Cada vez que volvía, cruzaba una mirada con Vanessa. «¿Sabe una cosa, mamá?», dijo César, volviendo a sentarse después de su 4ª ida a la cocina. «Vanessa y yo hemos pensado mucho en nuestra última conversación. Ya venía. Lo que fuera que hubieran planeado ya estaba en marcha». «Ah, sí», respondí tomando un sorbo de agua. El líquido tenía un sabor extraño, ligeramente amargo, pero pensé que quizá eran mis nervios. «Sí», continuó Vanessa, tomando la mano de César sobre la mesa en un gesto que parecía ensayado. «Nos dimos cuenta de que tal vez fuimos demasiado directos, demasiado duros con usted. Queremos disculparnos», añadió César, y por un momento casi me convencí de que era sincero. «Casi. Entendemos que esta casa significa mucho para usted», prosiguió Vanessa, «y no queremos presionarla para tomar decisiones apresuradas». Mentirosa. El billete de Daya ardía en mi bolsillo como evidencia de que algo horrible estaba pasando, pero seguí el juego. «Agradezco que lo entiendan», dije con cuidado. «Por eso», continuó César, «pensamos que quizá podría venir a almorzar con nosotros más veces, pasar más tiempo juntos como familia». «Sí», añadió Vanessa con un entusiasmo fingido, «podríamos hacerlo todos los domingos». «A Daya le encantaría, ¿verdad, mi amor?». Daya asintió débilmente, pero cuando sus padres no miraban, me dirigió una mirada desesperada que me partió el corazón. Tomé otro sorbo de agua y esta vez el sabor amargo era inconfundible. Algo estaba mal con mi bebida, muy mal.
Dejé el vaso sobre la mesa y fingí que seguía comiendo, pero mi mente trabajaba a toda velocidad. «Mamá, ¿se siente bien?», preguntó César. Y había algo en su tono que no era preocupación genuina, era expectativa. Un poco cansada, admití, y no era mentira. De repente me sentí extrañamente pesada, como si mis pensamientos se movieran a través de melaza. «Quizá debería acostarse un poco», sugirió Vanessa de inmediato. «¿Después del almuerzo?» «Claro». «Sí», concordó César. «Ha trabajado mucho en el jardín últimamente. Quizás sea demasiado para una mujer de mi edad». Terminé la frase por él y algo en mi tono los alertó. «No quise decir eso», se corrigió César rápidamente. Pero yo ya entendía el sabor amargo en el agua, la insistencia en que viniera a almorzar, las miradas nerviosas, el billete desesperado de Daya, me estaban drogando. En mi propia casa, delante de Jorge, delante de mi nieta, me estaban envenenando lentamente. «Con permiso», dije, levantándome con cuidado. «Voy al baño». En el baño saqué el billete de Daya y lo releí. «Llame a la policía ahora». ¿Pero qué les diría? ¿Que mi hijo y mi nuera me estaban drogando? ¿Tenía pruebas? ¿Me creerían? Me miré al espejo. Mis ojos se veían extraños, las pupilas más dilatadas de lo normal. Definitivamente había algo en esa agua, pero tenía que ser inteligente. Si los confrontaba ahora sin pruebas, lo negarían todo. Y si realmente me estaban drogando, ¿qué planeaban hacer después? Volví a la mesa intentando caminar con normalidad, aunque sentía las piernas como gelatina. «¿Todo bien, abuela?», preguntó Daya, y en sus ojos vi un miedo que me hizo entender la gravedad de la situación. «Perfectamente, mi amor», respondí y le guiñé discretamente. Esperaba que entendiera que había recibido su mensaje. Jorge seguía comiendo completamente ajeno. Bebía de su propio vaso sin problemas, lo que significaba que solo estaban envenenando el mío. César y Vanessa cruzaron otra mirada cuando pensaron que no los veía. «Mamá», dijo César de pronto, «últimamente ha estado olvidando cosas, ¿no?». La pregunta me golpeó como un balde de agua fría. «¿Perdón?». «Bueno», intervino Vanessa, «el otro día, cuando hablamos por teléfono, usted parecía un poco confundida, como si no recordara nuestra conversación anterior». «Mentira». Recordaba perfectamente cada palabra venenosa que habían dicho, pero entendía a dónde iban con eso. «Y Jorge nos comentó que a veces usted se levanta de noche y no recuerda por qué», añadió César. «Otra mentira. Jorge jamás había dicho eso porque jamás había pasado, pero mi marido los miraba con curiosidad, claramente confundido por esas supuestas conversaciones que nunca habían ocurrido». «No recuerdo haber dicho eso», murmuró Jorge. «Ah, pero es normal», dijo Vanessa rápidamente. «A veces las personas mayores no perciben esos pequeños cambios, es gradual». Estaban construyendo una narrativa. Me pintaban como una mujer senil, olvidadiza, que necesitaba cuidados especiales, y probablemente llevaban semanas planeándolo. «Quizá debería ver a un médico», sugirió César con falsa preocupación, solo para asegurarnos de que todo esté bien. «Un geriatra», añadió Vanessa. «Conocemos uno muy bueno, muy comprensivo con situaciones delicadas. Un médico que probablemente estaba comprado, o al menos dispuesto a diagnosticar demencia basándose en sus testimonios». El plan se volvía más claro a cada segundo. «Mamá, ¿me está escuchando?», preguntó César y me di cuenta de que me había quedado callada demasiado tiempo. «Sí, hijo», respondí, dejando que mi voz sonara ligeramente confusa. «Perdón, me distraje. ¿Qué decía sobre un médico?». Vanessa sonrió triunfante. César se relajó visiblemente. Pensaban que su plan estaba funcionando, pero yo lo había entendido todo. Me estaban drogando para hacerme parecer senil. Documentarían mi comportamiento confuso durante esos almuerzos familiares. Conseguirían testigos que confirmaran mi deterioro mental y, luego, con la ayuda de su geriatra comprado, me declararían incapaz de gestionar mis propios asuntos. La casa sería de ellos y yo terminaría en algún asilo drogada y silenciada, mientras disfrutaban del fruto de 40 años de trabajo de Jorge y mío. Pero tenían un problema. Daya, mi valiente nieta, había descubierto su plan y se había arriesgado a todo para avisarme. Ahora tenía que ser más astuta que ellos. El resto del almuerzo fue una actuación digna del teatro. Fingí estar cada vez más confusa.
Dejé caer el tenedor un par de veces y pregunté lo mismo 2 veces. César y Vanessa cruzaban miradas de satisfacción cada vez que yo parecía perdida. Jorge, mi pobre Jorge, empezó a preocuparse genuinamente. «Georgina, ¿segura que te sientes bien?», me preguntó tocándome la frente con la mano. «Estás un poco pálida». «Estoy bien, amor», respondí, pero dejé que mi voz temblara ligeramente, solo un poco cansada. «¿Ves, papá?», dijo César, usando esa voz condescendiente que había perfeccionado en las últimas semanas. «Por eso estamos preocupados. Mamá ha estado distinta». Vanessa asintió con expresión de falsa preocupación. «Jorge, yo también lo noté. En nuestras últimas visitas, Georgina parecía desorientada, como si no recordara conversaciones que acabábamos de tener». Mi marido me miró con ojos llenos de amor y preocupación real. Odiaba mentirle, odiaba hacerle creer que algo estaba mal conmigo, pero necesitaba tiempo para entender completamente el plan de César y Vanessa. «Quizá deberíamos llamar al doctor Almeida», sugirió Jorge. «Ha sido nuestro médico por 20 años. No, intervino Vanessa rápidamente. «El doctor Almeida es muy mayor. Para estos temas especializados hace falta alguien más actualizado, un especialista». «Conocemos al doctor Víctor Mendoza», añadió César. «Es el mejor geriatra de la ciudad, muy comprensivo, muy profesional». Ahí estaba su geriatra comprado, el hombre que probablemente había aceptado diagnosticar demencia a cambio de dinero o favores. «¿Podríamos pedir cita para la próxima semana?», continuó Vanessa. «Solo para que examine a Georgina, para que todos nos quedemos tranquilos». Día había permanecido en silencio durante toda esa conversación, pero podía sentir su atención desde el otro lado de la mesa. Cuando sus padres estaban distraídos hablando con Jorge sobre médicos y síntomas, mi nieta me miró directamente y formó una palabra con los labios: «Cuidado». Mi corazón se llenó de orgullo y miedo al mismo tiempo. Esta niña valiente de 8 años estaba arriesgando todo para protegerme y yo tenía que estar a la altura de su coraje. «Creo que es una buena idea», dije por fin, sorprendiendo a todos. «Si creen que necesito ver a un médico, confío en su criterio». La sonrisa de triunfo que cruzó el rostro de Vanessa fue aterradora. César se relajó por completo, claramente convencido de que su plan funcionaba a la perfección. «Perfecto, mamá», dijo César, tomando mi mano con una ternura falsa que me revolvió el estómago. «Pediré la cita mañana mismo». Después del almuerzo, insistieron en que descansara mientras ellos recogían la mesa. Jorge se fue a su despacho a leer el periódico y yo fingí ir a mi cuarto, pero me quedé escuchando en el pasillo. «¿Crees que está picando?», susurró Vanessa. «Completamente», respondió César en voz baja. «¿Viste cómo actuó durante la comida? Confusa, perdida, perfecto. ¿Y Jorge?» «Jorge es un problema menor. Está tan enamorado de mamá que hará cualquier cosa que crea mejor para ella. Una vez que el doctor Mendoza confirme el diagnóstico, Jorge firmará cualquier papel que le pongamos delante. ¿Estás seguro de que Mendoza cooperará por R50 y la promesa de ser el médico de cabecera cuando tengamos el control de los bienes de mamá? Mendoza firmará lo que sea necesario». Se me heló la sangre. No solo me estaban drogando y manipulando, sino que habían sobornado a un médico para falsificar un diagnóstico. Era mucho más grave de lo que había imaginado. «¿Y Dalia?», preguntó Vanessa. Hoy estuvo muy callada. «Es una niña», respondió César con indiferencia. «No entiende nada de lo que está pasando y, aunque entendiera, ¿quién le va a creer?». Quise salir corriendo y gritarles a esos monstruos que mi nieta había entendido perfectamente lo que pasaba, que era más inteligente y valiente que los dos juntos, pero me contuve, necesitaba más información. «¿Cuánto tiempo crees que llevará?», preguntó Vanessa. «1 mes, máximo 2. Primero el diagnóstico, luego un periodo de observación donde documentaremos su deterioro. Y, finalmente, la declaración de incapacidad mental. Una vez que tengamos la tutela legal, podremos vender la casa y pagar las deudas». «¿Y si Jorge se resiste?». «Jorge es viejo y está cansado. Una vez que esté convencido de que mamá necesita cuidados especializados, será más fácil convencerlo de que un asilo es lo mejor para ella, especialmente cuando empiecen los episodios agresivos». «¿Episodios agresivos?». La voz de Vanessa sonaba curiosa.
Una dosis más alta de sedante la hará actuar de forma errática, agresiva, peligrosa para sí misma y para otros. Jorge se asustará tanto que nos rogará internarla. Tuve que morderme los labios para no gritar. Planeaban drogarme hasta convertirme en una sombra de mí misma, luego usar mi comportamiento alterado como excusa para encerrarme en un asilo. Todo para quedarse con mi casa y pagar deudas que probablemente habían contraído por juegos de azar o inversiones estúpidas. Es un plan perfecto, murmuró Vanessa. Y después tendremos la casa, pagaremos las deudas y podremos empezar de nuevo. Daya tendrá una vida mejor sin depender de los caprichos de una vieja senil. Una vieja senil, así me veían. Después de todo lo que había sacrificado por César, después de todos los años que había trabajado para darle una buena vida, yo era solo una vieja senil que se interponía en su camino hacia la felicidad. Los oí moverse hacia la sala, así que volví en silencio a mi cuarto. Me senté en la cama temblando, no por las drogas, sino por la rabia y el miedo. Tenía que hacer algo, ¿pero qué? Si los confrontaba ahora, lo negarían todo. Si llamaba a la policía, ¿qué les diría? ¿Que mi hijo me drogaba basándome en el sabor amargo del agua y en un billete de una niña de 8 años? Necesitaba pruebas, necesitaba evidencias sólidas de lo que estaban haciendo, y necesitaba proteger a Daya, que ya se había arriesgado demasiado para salvarme. Oí pasos en el pasillo. Alguien se acercaba a mi cuarto. Rápidamente me recosté y cerré los ojos, fingiendo dormir. «Está dormida», susurró Vanessa. «Parece que sí», respondió César. «El sedante está funcionando perfectamente. En una hora no recordará ni la mitad de lo que pasó hoy. ¿Trajiste la cámara? ¿Cámara? Aquí está», susurró César. «Graba mientras hago las preguntas». Necesitamos documentar su confusión para mostrársela al doctor Mendoza. Entreabrí un ojo lo justo para ver. César tenía un teléfono en la mano, claramente grabando. Vanessa estaba a su lado, observando. «Mamá», dijo César en voz alta, fingiendo sorpresa. «¿Está despierta?» Abrí los ojos lentamente, como saliendo de un sueño profundo. «César, ¿qué hora es?» «Las 4 de la tarde, mamá. Acabamos de almorzar». «¿No se acuerda?» Fingí confusión, entornando los ojos como si intentara recordar. «¿Almorzamos?» César cruzó una mirada de satisfacción con Vanessa. La cámara seguía grabando. «Hace una hora, mamá». Vanessa cocinó pollo. «Daya estuvo aquí. ¿No recuerda nada de eso?» «¿Daya?», repetí lentamente. «¿Mi nieta estuvo aquí?» «Sí, mamá, comió con nosotros». «Hablamos de llevarla al médico. ¿Recuerda esa conversación?» Negué con la cabeza, fingiendo estar completamente perdida. «No, no lo recuerdo». «¿Por qué necesito ver a un médico?» «Porque ha estado olvidando cosas, mamá, como ahora. Últimamente ha estado muy confundida». Dejé que mis ojos se llenaran de lágrimas reales, porque aunque estaba actuando, la traición era real, el dolor era real. «No entiendo», susurré. «¿Qué me está pasando?» «No se preocupe, mamá», dijo César, y su voz sonaba tan tierna que, por un momento, casi olvidé que todo era una actuación cruel. «Vamos a cuidarla. El médico nos ayudará a entender qué está pasando», Vanessa asintió solemnemente detrás de la cámara. Estaban creando la evidencia perfecta de mi supuesta deterioro mental. «Descanse un poco más», sugirió César. «Cuando despierte, quizás se sienta mejor». Salieron del cuarto cerrando la puerta suavemente. Oí susurrar en el pasillo sobre lo bien que había salido la grabación, sobre cómo el doctor Mendoza quedaría impresionado con la evidencia. Me quedé acostada con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que se oía por toda la casa. Ya tenía la evidencia que necesitaba, pero ahora debía ser más inteligente que nunca, porque sabía que si cometía un error, terminaría exactamente donde ellos querían, drogada, silenciada y encerrada, mientras disfrutaban de todo por lo que Jorge y yo habíamos trabajado toda nuestra vida. Esa noche, después de que César y Vanessa se fueron con Daya, esperé hasta que Jorge se durmió para ejecutar mi plan. Mi marido roncaba suavemente a mi lado, completamente ajeno al peligro que pendía sobre nosotros. Me levanté con cuidado, deslizándome fuera de la cama como una sombra. Lo primero que hice fue revisar el vaso del que había bebido agua durante el almuerzo.
lo había guardado discretamente en el armario de la cocina mientras fingía ayudar a limpiar. A la luz de la luna que entraba por la ventana, examiné el fondo del vaso. Había un residuo blanco casi imperceptible, como un polvo fino que no se había disuelto por completo. Tomé una pequeña bolsa de plástico y rasqué cuidadosamente ese residuo. Era muy poco, pero quizás suficiente para que un laboratorio identificara lo que me habían dado. Guardé la bolsa en el fondo de mi joyero, detrás de las perlas que me había heredado mi madre. Luego fui a mi despacho y tomé mi celular antiguo, ese que Jorge siempre me decía que debía cambiar por uno más moderno. Nunca pensé que estaría agradecida por conservar algo tan simple y confiable. Busqué en internet al doctor Víctor Mendonça y lo que encontré me heló la sangre. El doctor Mendonça había sido sancionado 3 veces por el Consejo Regional de Medicina en los últimos 5 años. Una vez por facturar servicios no prestados, otra por diagnosticar condiciones inexistentes y la tercera por recetar medicamentos sin justificación médica. Era exactamente el tipo de médico corrupto que César y Vanessa necesitaban para su plan, pero también encontré algo más interesante. Una noticia de hace 2 años sobre un caso judicial en el que Mendonça había sido demandado por una familia que alegaba que había diagnosticado falsamente demencia en su padre para favorecer a un hijo que quería quedarse con la conjunto herencia. El caso había sido archivado por falta de pruebas, pero los detalles eran escalofriantes. Era exactamente lo mismo que planeaban hacer conmigo. Tomé capturas de pantalla de todo y las guardé en una carpeta nueva en mi teléfono. Luego busqué información sobre grabaciones secretas y evidencia legal. Descubrí que, en nuestro estado, una persona podía grabar conversaciones en las que estuviera presente sin el consentimiento de los otros participantes. Eso significaba que si lograba grabar a César y a Vanessa admitiendo su plan, sería evidencia válida en un tribunal. También busqué información sobre laboratorios que analizaran sustancias sin necesidad de orden médica. Encontré 2 en la ciudad que ofrecían servicios privados de análisis toxicológico. Uno de ellos, el Laboratorio Forense Independiente, prometía resultados en 48 horas y absoluta discreción. Mi siguiente paso fue más arriesgado. Necesitaba acceder al teléfono de César para obtener la grabación que habían hecho de mí esa tarde. Recordé que siempre dejaba su teléfono cargando en la cocina cuando venía a visitarnos, conectado al cargador que habíamos comprado especialmente para él. Pero eso tendría que esperar hasta la próxima visita. Por ahora, debía concentrarme en documentar todo lo que estaba pasando. Escribí una carta detallada explicando toda la situación. La primera discusión sobre la casa, las amenazas veladas, el almuerzo de hoy, las drogas en mi agua, la conversación que había escuchado escondida y la grabación que habían hecho mientras fingía estar confusa. Mecanografié la carta, la firmé y la guardé en la caja fuerte, junto con nuestros documentos importantes. También escribí una segunda carta dirigida a mi abogado Carlos Ribeiro, explicando todo y pidiéndole que revisara mi testamento y mis disposiciones sobre el poder legal. Si algo me pasaba, quería asegurarme de que Jorge estuviera protegido y que César no pudiera manipularlo. Mientras escribía, mi mente trabajaba furiosamente, planeando los próximos pasos. Tenía que ser cuidadosa. Si César y Vanessa sospechaban que había descubierto su plan, podían acelerar las cosas o incluso volverse violentos. Daya ya había corrido suficiente riesgo al avisarme, no podía exponerla más. A las 3 de la mañana, finalmente regresé a la cama. Jorge se movió ligeramente cuando me acosté, pero no despertó. Lo miré dormir y sentí una mezcla de amor y culpa. Mi pobre marido no tenía idea de que nuestro hijo había decidido traicionarnos de la manera más cruel posible. El lunes por la mañana, César llamó temprano, como había prometido. Mamá, conseguí la cita con el doctor Mendonça para el miércoles a las 2 de la tarde. ¿Puede? Claro, hijo, respondí, manteniendo mi voz neutra. Si crees que es necesario. Es necesario, mamá. Después de lo de ayer, Jorge y yo estamos muy preocupados por usted. Mentiroso, Jorge estaba preocupado. César estaba calculando cuánto dinero podía sacar de mi casa. ¿Jorge va a venir conmigo?, pregunté. Claro, mamá, queremos que él también se sienta cómodo con el médico. Al fin y al cabo, si usted necesita cuidados especiales, Jorge también estará involucrado en las decisiones. ¿Cuidados especiales?
Qué manera elegante de decir asilo. Entiendo, hijo. Nos vemos el miércoles, entonces. Mamá, ¿se siente bien hoy? ¿No tuvo más episodios de confusión? ¿Episodios de confusión? Ya tenían hasta el vocabulario médico preparado. Me siento bien, César. Un poco cansada, pero bien. Perfecto. Descanse mucho y mamá, no salga sola. ¿Está bien? Por si acaso. ¿Por si acaso? Por si acaso se confunde o se pierde. Solo es una precaución. Me estaba aislando, limitando mis movimientos, creando la narrativa de una mujer que ya no podía cuidarse sola. Después de colgar, le dije a Jorge que tenía algunas cosas que hacer en el centro. Mi marido, preocupado por la conversación del día anterior, insistió en acompañarme. Jorge, amor, necesito ir sola. Son cosas de mujer. ¿Qué tipo de cosas de mujer? El ginecólogo mentí sin pestañear. Solo una revisión de rutina. Jorge se sonrojó ligeramente y asintió. 45 años de matrimonio, y aún se ponía nervioso con temas médicos femeninos. Mi primera parada fue el laboratorio forense independiente. La recepcionista, una mujer joven con gafas rojas, me recibió con profesionalismo. Buenos días, señora. ¿En qué podemos ayudarla? Saqué la pequeña bolsa con el residuo del vaso. Necesito que analicen esto. Creo que alguien puso algo en mi bebida. La recepcionista no pareció sorprendida. Probablemente había visto casos similares antes. ¿Tiene idea de qué tipo de sustancia podría ser? Algo que cause confusión, somnolencia, pérdida de memoria, un sedante, quizá. Entendido. El análisis completo cuesta R2 y entregamos resultados en 48 horas. ¿Necesita un informe oficial para procesos legales? Sí, por favor. Rellené los formularios usando mi nombre completo. Georgina da Silva, viuda de Santos. Pagué en efectivo y guardé el recibo. En 48 horas tendría la evidencia científica de que me estaban drogando. Mi segunda parada fue el despacho de Carlos Ribeiro, mi abogado. Me conocía desde hacía 20 años. Había llevado la compra de nuestra casa, nuestros testamentos y algunos problemas menores a lo largo de los años. Georgina, qué sorpresa verla. ¿Cómo están usted y Jorge? Carlos, necesito su ayuda con algo muy serio. Le conté toda la historia. Carlos me escuchó sin interrumpir, pero vi cómo su expresión se endurecía con cada detalle. Georgina, esto es muy grave. Lo que me describe constituye varios delitos: tentativa de fraude, administración de sustancias sin consentimiento, conspiración para cometer fraude documental. ¿Qué puedo hacer para protegerme? Primero, revisemos su testamento y sus poderes legales. Asegurémonos de que solo Jorge pueda tomar decisiones médicas por usted y solo en caso de incapacidad real y documentada por médicos independientes. ¿Y si intentan declararme incapaz? Con las pruebas que está recopilando será imposible, pero necesitamos más evidencia. ¿Puede grabar sus confesiones? Estoy trabajando en eso. Carlos me dio una grabadora digital pequeña, del tamaño de un pintalabios. Graba hasta 8 horas continuas. La calidad es excelente y es completamente legal usarla en conversaciones en las que usted esté presente. También me dio una tarjeta con el número de una detective privada. Si necesita ayuda adicional para recolectar evidencias, Noemi Costa es la mejor. Muy discreta, muy profesional. Salí del despacho sintiéndome más preparada, pero también más nerviosa. El miércoles era la consulta con el doctor Mendoza y sabía que sería el momento más peligroso. Tenía que actuar lo suficientemente confundida para que no sospecharan, pero no tanto como para que el diagnóstico falso pareciera creíble. Esa noche, Jorge y yo cenamos en silencio. Mi marido me observaba con preocupación, claramente perturbado por los comentarios de César sobre mi supuesta confusión. Georgina, dijo al fin, ¿de verdad no recordabas el almuerzo del domingo? Se me partió el corazón. Jorge empezaba a dudar de mi cordura, basándose en las mentiras de nuestro hijo. Jorge, amor, dije tomando su mano. ¿Alguna vez te he mentido en 45 años de matrimonio? Nunca. Entonces confía en mí cuando te digo que aquí hay algo muy malo, algo que César y Vanessa no nos están diciendo. Jorge me miró a los ojos durante largos segundos y finalmente asintió. Confío en ti, Georgina. Siempre he confiado en ti. Era todo lo que necesitaba oír.
Pasara lo que pasara el miércoles, Jorge estaría a mi lado. El miércoles llegó como una tormenta esperada. César y Vanessa aparecieron en mi puerta a la 1:30 con sonrisas falsas y ropa formal que parecía elegida para dar una impresión de respetabilidad ante el médico corrupto. ¿Lista, mamá?, preguntó César, ofreciéndome su brazo como si yo fuera una anciana frágil que necesitaba apoyo para caminar. Lista, respondí, asegurándome de que la grabadora que Carlos me había dado estuviera bien escondida en el bolsillo interno de mi bolso. Jorge nos acompañó en silencio, pero podía sentir su atención. Mi marido era un hombre intuitivo, algo le decía que esa consulta no era lo que parecía. El consultorio del doctor Mendoza quedaba en una torre médica, en el centro, en el piso 14. La sala de espera era lujosa, con sillones de cuero crema y revistas de moda, todo diseñado para dar una impresión de éxito y confiabilidad. La señora Georgina da Silva, anunció la recepcionista, una mujer mayor, con el cabello perfectamente peinado y una sonrisa profesional. Claro, el doctor Mendoza los está esperando. Nos llevaron a un despacho espacioso, con diplomas enmarcados cubriendo una pared entera. El doctor N.T. Presado Marosazo Cero. Mendoza era un hombre de unos 50 años, cabello cano perfectamente peinado y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Exactamente lo que esperaba de un médico dispuesto a falsificar diagnósticos por dinero. Señora da Silva, es un placer conocerla, dijo, estrechando mi mano con un apretón que duró demasiado. Su hijo me habló de sus preocupaciones. Doctor, intervino César de inmediato, como le expliqué por teléfono, mamá ha tenido episodios de confusión, pérdida de memoria, desorientación temporal. Entiendo, asintió Mendoza, tomando notas en una libreta. ¿Con qué frecuencia ocurren esos episodios? Cada vez más frecuentes, mintió Vanessa. El domingo pasado no recordaba haber almorzado con nosotros una hora después. Jorge se removió incómodo en su silla. Doctor, vivo con Georgina todos los días y no lo he notado. Es normal, interrumpió Mendoza rápidamente. Los familiares que conviven a diario con el paciente a menudo no notan los cambios graduales. Son los familiares que visitan ocasionalmente quienes detectan el deterioro. ¡Qué conveniente! Una explicación perfecta para descartar el testimonio de Jorge. ¿Tiene alguna grabación de esos episodios?, preguntó Mendoza dirigiéndose a César. Casualmente sí, respondió César, sacando su teléfono. El domingo grabé un momento en que mamá parecía completamente perdida. Se me aceleró el corazón. Era el momento que esperaba. César puso el video que habían grabado cuando fingí estar confusa después del almuerzo. En la pantalla se me veía aparentemente desorientada, preguntando dónde estaba y si Día había estado en casa. La actuación parecía convincente, demasiado convincente. Como pueden ver, explicó César, no recordaba nada del almuerzo que habíamos tenido una hora antes. Muy preocupante, murmuró Mendoza, tomando más notas. Señora da Silva, ¿recuerda haber grabado este video? Era una pregunta trampa. Si decía que sí, contradecía la evidencia del video. Si decía que no, confirmaba su diagnóstico de pérdida de memoria. No claramente, respondí con cuidado. Recuerdo que estaba cansada esa tarde. ¿Y recuerda el almuerzo del que habla su hijo? Vagamente, como en una neblina. Mendoza asintió satisfecho. Haremos algunas pruebas cognitivas simples. Durante los 20 minutos siguientes, Mendoza me hizo preguntas destinadas a evaluar mi memoria y orientación. Respondí la mayoría correctamente, pero fingí confusión en algunas fechas y nombres que una persona con demencia temprana podría olvidar. ¿Qué día es hoy?, preguntó. Miércoles, respondí de inmediato. ¿Qué fecha?, dudé un momento. 15 de marzo. 18 de marzo, me corrigió amablemente. ¿En qué año estamos? 2024. ¿Recuerda qué tomó en el desayuno hoy? Fingí pensar profundamente. Café y tostadas, no estoy segura. Jorge me miró con preocupación genuina. Odiaba engañarlo, pero necesitaba que esta farsa fuera creíble. Después de las pruebas, Mendoza pidió hablar a solas con César y Vanessa. Jorge y yo esperamos en una sala contigua. Georgina, susurró Jorge, tomando mi mano, ¿de verdad no recuerdas el desayuno? Comiste avena con fresas. Jorge, confía en mí, susurré de vuelta.
Todo va a salir bien. A través de la puerta entreabierta pude oír fragmentos de la conversación en el despacho. Síntomas consistentes con demencia precoz, deterioro cognitivo progresivo, recomiendo evaluación para determinar capacidad. Pueden ser necesarios cuidados especializados. Después de 10 minutos, nos llamaron de nuevo al despacho. Mendoza tenía una expresión grave que parecía ensayada. Señora da Silva, con base en mis observaciones y en las pruebas realizadas, tengo algunas preocupaciones sobre su función cognitiva. ¿Qué tipo de preocupaciones?, preguntó Jorge. Los síntomas que presenta su esposa son consistentes con etapas iniciales de demencia senil, la pérdida de memoria reciente, la confusión temporal, la dificultad para recordar eventos recientes. ¿Está seguro? Jorge parecía devastado. Necesitaríamos hacer más pruebas para confirmar el diagnóstico, continuó Mendoza. Pero recomiendo encarecidamente que empiecen a considerar opciones de cuidado especializado. ¿Como cuáles?, preguntó César fingiendo sorpresa. Hay excelentes centros de cuidado geriátrico especializados en pacientes con demencia, lugares donde puede recibir la atención médica constante que va a necesitar. Doctor, intervine, ¿no hay tratamientos o medicamentos que puedan ayudar? En etapas tan avanzadas como la suya, los medicamentos tienen eficacia limitada. Lo más importante es garantizar su seguridad y la de su marido. ¿Etapas avanzadas? Según este charlatán, yo tenía demencia avanzada basándose en una consulta de 30 minutos y un video fabricado. ¿Qué tan rápido suele progresar?, preguntó Vanessa con falsa preocupación. En casos como este, la deterioración puede ser muy rápida, semanas o meses. Es importante actuar pronto. Entiendo, dijo César. ¿Podría recomendarnos algún centro específico? Tengo varios con los que trabajo con frecuencia. Puedo darles referencias. ¿Y en términos legales?, preguntó Vanessa, ¿necesitaríamos algún tipo de documentación para proteger sus intereses? Ahí estaba la pregunta que habían venido a hacer. En casos de demencia confirmada, es recomendable establecer un poder legal para que familiares responsables puedan gestionar sus asuntos financieros y médicos, respondió Mendoza. ¿Usted podría proporcionar la documentación médica necesaria?, insistió César. Claro, puedo preparar un informe detallado sobre el estado mental de la señora da Silva. Era exactamente lo que habían venido a buscar, un diagnóstico falso que les permitiera tomar control de mis bienes e internarme. Doctor, dijo Jorge finalmente, quisiera una segunda opinión. Mendoza se tensó levemente. Claro, es su derecho, aunque debo advertirles que cada día que pasa sin tratamiento adecuado es un día perdido. ¿Con qué médico recomienda que consultemos?, preguntó Jorge. Mendoza nombró a 2 médicos que probablemente también estaban comprados, o al menos dispuestos a confirmar su diagnóstico sin hacer preguntas incómodas. Salimos del consultorio con una cita para la semana siguiente y una lista de centros de cuidado especializados que Mendoza había recomendado personalmente. En el ascensor, César y Vanessa cruzaron miradas de triunfo. Creían que todo salía según el plan, pero yo tenía algo que ellos no sabían. En mi bolso, la grabadora había capturado toda la consulta, incluidas las preguntas específicas sobre documentación legal y el tono claramente transaccional de toda la conversación. Tenía al médico corrupto grabado. Ahora solo necesitaba los resultados del laboratorio para completar mi evidencia. La justicia estaba cada vez más cerca. Esa misma tarde, mientras Jorge echaba una siesta intentando procesar la devastadora noticia del supuesto diagnóstico, recibí una llamada que lo cambiaría todo. Señora da Silva, es del Laboratorio Forense Independiente. Tenemos los resultados de su muestra. Se me aceleró el corazón. ¿Qué encontraron? La sustancia que nos trajo contiene lorazepam en concentraciones significativas. Es un ansiolítico que, en las dosis detectadas, puede causar confusión, pérdida de memoria temporal y somnolencia. Lorazepam. Me estaban drogando con un medicamento psiquiátrico que explicaba perfectamente todos los síntomas que habían estado documentando. ¿Es peligroso? En las concentraciones detectadas no es letal, pero definitivamente alteraría su conducta y cognición. ¿Necesita que preparemos un informe oficial? Sí, por favor, lo más detallado posible. Estará listo mañana por la mañana. Puede retirarlo después de las 10.
Colgué con las manos temblando, pero esta vez de emoción, no de miedo. Tenía la prueba científica de que me estaban envenenando sistemáticamente. El jueves por la mañana, César volvió a llamar temprano. Mamá, ¿cómo se siente después de la consulta de ayer? Confundida, admití, y no era completamente mentira. El médico dijo cosas muy preocupantes. Lo sé, mamá, es difícil de aceptar, pero Vanessa y yo hemos investigado los centros que recomendó el doctor Mendoza. Hay uno particularmente bueno, muy cerca de nuestra casa. Claro, un lugar donde podrían visitarme con frecuencia para asegurarse de que siguiera drogada y silenciada. ¿Podría venir a almorzar el domingo otra vez?, continuó César. Queremos hablar con usted y con papá sobre las opciones. ¿Va a estar Dalia? Sí, claro. Usted sabe cuánto le gusta venir a verla. Mi pobre nieta tendría que presenciar otra sesión de envenenamiento de su abuela, pero esta vez yo estaría preparada. Está bien, hijo, nos vemos el domingo. Tras colgar, fui directamente al laboratorio a retirar el informe oficial. La técnica me entregó un sobre lacrado con el análisis completo. Señora da Silva, me dijo en voz baja, no soy quien para dar consejos, pero si alguien la está drogando sin su consentimiento, debería contactar a las autoridades. Ya estoy trabajando en ello, le aseguré. Mi siguiente parada fue el despacho de Carlos Ribeiro. Mi abogado leyó el informe del laboratorio con expresión grave. Georgina, esto es evidencia sólida de tentativa de envenenamiento. Combinado con la grabación del consultorio, tiene un caso muy fuerte. ¿Qué hago ahora? Necesitamos más evidencia de la conspiración. Si puede grabar a César y a Vanessa admitiendo que la están drogando, tendremos todo lo necesario para presentar cargos penales. Vendrán el domingo otra vez. Probablemente intentarán drogarme de nuevo. Carlos se inclinó hacia adelante. Georgina, lo que voy a sugerir es arriesgado, pero podría darnos la evidencia definitiva que necesitamos. Me explicó su plan. Era peligroso, pero era la única manera de atrapar a César y a Vanessa infraganti. El domingo llegó nublado y frío. César, Vanessa y Dalia aparecieron a las 12 en punto con la misma rutina de siempre. Pero esta vez yo tenía 3 grabadoras escondidas en distintos lugares. Una en mi bolso, otra pegada debajo de la mesa del comedor y una tercera en la cocina. ¿Cómo se siente hoy, mamá?, preguntó César mientras Vanessa iba directamente a la cocina a preparar el almuerzo. Mejor, respondí con claridad. Vi cómo César cruzaba una mirada preocupada con Vanessa. Un día de lucidez no estaba en sus planes. Dalia se acercó a mí y me susurró al oído. Abuela, ¿recibiste mi billete? Sí, mi amor, le susurré de vuelta. Todo va a estar bien. Durante el almuerzo, observé cuidadosamente cada movimiento. Vanessa sirvió el agua de una jarra específica, llenando solo mi vaso de esa jarra. Los demás bebían de otra distinta. Mamá, dijo César mientras comíamos, Vanessa y yo hemos estado pensando en lo que dijo el doctor Mendoza. Sí, creemos que sería mejor que empezara a considerar seriamente mudarse a un lugar donde puedan cuidarla adecuadamente. Tomé un trago de agua, sintiendo de inmediato el familiar sabor amargo. ¿Te refieres a un asilo? No lo llame así, mamá. Son centros de cuidado especializado, lugares bonitos donde puede socializar con gente de su edad y recibir atención médica profesional. ¿Y Jorge? Jorge puede visitarla cuando quiera, y nosotros también. Dalia podría verla incluso con más frecuencia. Mentira tras mentira, todas dichas con sonrisas dulces y voces preocupadas. ¿Cuándo tendría que mudarme?, pregunté, fingiendo considerar la opción. Pronto, respondió Vanessa. El doctor Mendoza dice que su condición puede deteriorarse rápidamente. ¿Y qué pasaría con la casa? Ahí estaba la pregunta que ellos esperaban. Bueno, dijo César, fingiendo incomodidad. Tendríamos que vender la casa para pagar los costos del centro. Es muy caro, mamá. Vender la casa. Jorge parecía alarmado. César, esta casa es nuestro hogar. Papá, tiene que ser realista. Mamá va a necesitar cuidados el resto de su vida. Los buenos centros cuestan entre 15 y 20 al mes. Cifras infladas, sin duda, pero sonaban convincentes para alguien que no había investigado el tema. Además, añadió Vanessa, la casa es demasiado grande para usted solo, Jorge. Podría mudarse a un apartamento pequeño y aún quedaría dinero para los cuidados de Georgina. Todo calculado, todo planeado.
Me separarían de Jorge, venderían nuestra casa y se quedarían con la mayor parte del dinero después de pagar unos meses en el centro más barato que pudieran encontrar. No sé, murmuró Jorge. Todo esto es muy repentino. Papá, dijo César con impaciencia, no podemos esperar. ¿Qué pasa si mamá tiene un episodio más severo? ¿Si se lastima? ¿Si se pierde? Dalia había permanecido callada durante toda esa conversación, pero vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Esta niña valiente sabía exactamente lo que sus padres le estaban haciendo a su abuela. Quizá deberíamos consultar a un abogado, sugirió Jorge. ¿Un abogado? César se tensó. ¿Para qué necesitamos un abogado? Para asegurarnos de que estamos protegiendo los intereses de tu madre y que todo se haga correctamente. Papá, solo intentamos ayudar, dijo Vanessa con voz melosa. Un abogado solo complicaría las cosas. Además, agregó César, mamá no está en condiciones de tomar decisiones legales complejas. El doctor Mendoza fue muy claro al respecto. Me di cuenta de que había llegado el momento. Necesitaba que admitieran algo más específico. César, dije, dejando que mi voz sonara confusa, ¿por qué no puedo recordar las cosas? ¿Por qué me siento tan cansada después de nuestros almuerzos? César y Vanessa cruzaron una mirada rápida pero reveladora. Es su condición, mamá. Respondió César con cuidado. Pero me siento bien otros días. Solo después de venir aquí me siento rara. Vanessa se mostró visiblemente nerviosa. Georgina, es normal que se sienta más cansada después de socializar. Es parte de su enfermedad. ¿Pero por qué solo aquí? Insistí. ¿Por qué no me pasa en casa con Jorge? Mamá, ¿está confundida otra vez? Dijo César, pero su voz tenía un tono de advertencia. ¿Era ahora o nunca? Tenía que arriesgarme. ¿Hay algo en la comida? Pregunté directamente. ¿Algo en el agua? El silencio que siguió fue ensordecedor. César y Vanessa me miraron conmocionados, claramente sin esperar una pregunta tan directa. Jorge se irguió en su silla. ¿Qué insinúa, Georgina?, dijo lentamente. Creo que alguien me está drogando. La reacción fue inmediata. César se levantó bruscamente, el rostro enrojecido de ira. ¿Cómo puede decir algo así? Somos su familia, Georgina. Está delirando, añadió Vanessa, pero su voz temblaba. Dalia me miró con ojos enormes, claramente asustada por la tensión que había estallado en la sala. Jorge, continué, el agua que bebí hoy tenía el mismo sabor amargo que la semana pasada, solo mi agua. Nadie más bebió de la misma jarra. Jorge miró las dos jarras sobre la mesa, notando por primera vez que, en efecto, eran diferentes. César, dijo Jorge lentamente, ¿por qué hay dos jarras de agua distintas? La trampa había funcionado. Ahora tenía que esperar a que dijeran algo incriminatorio que las grabadoras pudieran captar. El momento de silencio que siguió fue como el ojo de un huracán. Podía ver cómo César y Vanessa procesaban rápidamente sus opciones, decidiendo si seguirían mintiendo o cambiarían de estrategia. Papá, dijo César finalmente con una voz que intentaba sonar calmada pero temblaba levemente, mamá está teniendo otro episodio paranoico. El doctor Mendoza nos advirtió que podía pasar. ¿Episodio paranoico? Repetí, fingiendo confusión, pero manteniendo mi determinación. Jorge, prueba el agua de mi vaso. Jorge extendió la mano hacia mi vaso, pero Vanessa se levantó rápidamente y lo tomó antes. No, Jorge, dijo con una sonrisa forzada. Georgina ha estado bebiendo de ese vaso. Si tiene alguna infección o virus, podrías contagiarte. Qué mentirosa tan rápida, pero su reacción fue exactamente lo que necesitaba. ¿Desde cuándo te preocupa mi salud, Vanessa?, pregunté directamente. La máscara de amabilidad se deslizó de su rostro por un segundo, revelando la frialdad que había detrás. Siempre me ha preocupado esta familia, Georgina. ¿Por eso quieres encerrarme en un asilo y vender mi casa? Mamá, gritó César, perdiendo por fin la compostura. Basta, está enferma, no sabe lo que dice. Sé exactamente lo que digo, respondí poniéndome en pie. Era mi momento. Sé que me han estado drogando durante semanas. Sé que planearon todo esto para declararme incapaz. Y sé que el doctor Mendoza es un fraude al que ustedes compraron para que firme un diagnóstico falso. Jorge me miraba conmocionado, pero también con reconocimiento.
Mi marido era un hombre inteligente. Las piezas encajaban. Georgina, dijo Jorge lentamente, ¿estás segura de lo que dices? Completamente segura. César se volvió hacia su padre. Papá, ¿no ves lo que está pasando? Mamá está teniendo delirios de persecución. El doctor Mendoza nos dijo que esto era común en pacientes con demencia avanzada. Pero Dalia, mi valiente nieta, eligió ese momento para hablar. Ella no está delirando, dijo con una voz pequeña, pero firme. Yo los escuché, todos nos volvimos hacia la niña. César y Vanessa se pusieron pálidos. ¿Qué escuchaste, mi amor?, pregunté con suavidad. Los escuché hablar en la cocina la semana pasada, dijo Daya con lágrimas corriéndole por las mejillas. Mamá le dijo a papá que ya era hora de darle más medicina a la abuela para que estuviera más confundida. El silencio que siguió fue absoluto. César y Vanessa miraban a su hija con horror, no porque ella hubiera descubierto su plan, sino porque los había traicionado. Daya, estás confundida, dijo Vanessa con voz trémula. No entendiste bien lo que oíste. Sí entendí, insistió Daya con más fuerza. Dijiste que el médico les daría papeles para quedarse con la casa de la abuela. Dijiste que la abuela estaría mejor en un lugar donde ya no pudiera molestarlos. Jorge se levantó lentamente, su rostro transformándose de confusión a furia. César, ¿qué diablos está pasando aquí? Papá, Día es una niña, no entiende. Basta. Rugió Jorge, y nunca lo había visto tan enfadado. Han estado drogando a su madre. César abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Vanessa tomó las riendas. Jorge, Georgina está muy enferma. A veces tenemos que darle medicamentos para calmarla, por su bien. ¿Medicamentos? ¿Qué tipo de medicamentos? Solo algo suave para ayudarla con la ansiedad. ¿Sin receta médica?, añadí. ¿Sin mi consentimiento, sin el conocimiento de Jorge? Porque sabíamos que no lo entenderían. Ustedes dos son demasiado tercos para reconocer que Georgina necesita ayuda y decidimos dársela drogándola, gritó Vanessa, perdiendo por fin el control. Jorge temblaba de rabia. Era la única manera, gritó ahora también César. Nunca nos habrían escuchado. Mamá nunca habría aceptado mudarse voluntariamente. Ahí estaba la confesión que necesitaba. Entonces admites que me has estado drogando, dije con calma. César se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. Yo no quise decir. Dijiste exactamente lo que quisiste decir, continué. Me han envenenado para hacerme parecer senil. Compraron a un médico corrupto para que me diagnosticara demencia. Todo para robar mi casa. No es robar, gritó Vanessa. Es su herencia. La heredaríamos de cualquier manera. Después de que yo estuviera muerta, dije fríamente, pero no querían esperar tanto. Jorge se acercó a César y por un momento pensé que iba a golpear a nuestro hijo. Sal de mi casa, dijo Jorge con una voz que jamás le había escuchado. Sal ahora mismo y no vuelvas nunca. Papá, ¿puedes entender? Fuera, rugió Jorge, antes de que llame a la policía. La policía. Vanessa rió nerviosamente. ¿Por qué? No hemos hecho nada ilegal. Saqué mi teléfono y mostré la pantalla donde había grabado toda la conversación. Envenenamiento sin consentimiento, fraude médico, conspiración para cometer fraude, abuso de ancianos, enumeré con calma. Todo grabado, todo admitido por ustedes mismos. Los rostros de César y Vanessa se desfiguraron al entender la magnitud de su error. También tengo el análisis de laboratorio del lorazepam que pusieron en mi agua, continué, y la grabación de su consulta con el doctor Mendoza, donde hablaron de cómo obtener documentación legal para controlar mis bienes. César se desplomó en una silla, por fin entendiendo que habían perdido. Mamá, nosotros ustedes solo querían robarme, terminé la frase, y estaban dispuestos a destruir mi mente para hacerlo. Vanessa aún intentaba salvar la situación. Georgina, si nos denuncia, ¿qué va a pasar con Daya? ¿Quiere que su nieta crezca sin paz? Era su último intento de manipulación usando a Daya como escudo, pero mi valiente nieta se acercó y me tomó la mano. Abuela, dijo con voz firme. Haz lo que tengas que hacer. Te quiero, pero lo que ellos hicieron está mal. En ese momento, supe que había criado bien a esta niña, a pesar de los padres que tenía. Jorge, dije con calma, llama a la policía.
Espera, gritó César, levantándose. Podemos arreglar esto, podemos irnos, no volver nunca, olvidar todo esto. ¿Cómo iban a hacer que yo olvidara todo?, pregunté, drogándome hasta que no recordara mi propio nombre. Mamá, por favor. No soy tu madre, dije con una frialdad que me sorprendió. Mi hijo murió el día que decidió envenenar a su propia madre. Jorge ya estaba marcando el número de emergencias. César y Vanessa se miraron desesperados, sabiendo que no había escapatoria. Policía militar, ¿cuál es su emergencia?, escuché la voz del operador. Necesito denunciar tentativa de envenenamiento y fraude contra ancianos, dijo Jorge con voz firme. Era el momento que había esperado. La justicia por fin llegaba, pero sabía que esto era solo el comienzo. Lo más difícil vendría después, reconstruir mi vida sin el hijo que había perdido y asegurar que Daya estuviera protegida de unos padres capaces de cualquier cosa por dinero. La policía llegó en 15 minutos, que parecieron horas. Durante ese tiempo, César y Vanessa alternaron entre súplicas desesperadas y amenazas veladas. Daya se quedó a mi lado, apretando mi mano como si fuera su ancla en medio de la tormenta. Abuela, susurró mientras esperábamos, ¿van a arrestar a mis padres? Probablemente, mi amor, respondí con honestidad. Lo que hicieron es muy serio. ¿Dónde voy a vivir?, era la pregunta que temía. No lo sé aún, pero prometo que nos aseguraremos de que estés segura y tengas todo lo que necesitas. Los agentes que llegaron fueron profesionales y minuciosos. El comisario Pedro Santos, un hombre mayor de cabello cano y ojos amables, tomó mi declaración mientras su compañera, la oficial Carla Méndez, entrevistaba a Jorge por separado. Señora da Silva, dijo el comisario Santos, entiendo que tiene evidencia de que la estaban envenenando sistemáticamente. Le mostré todo, el informe del laboratorio, las grabaciones, las capturas de pantalla sobre el doctor Mendoza y los testimonios de Daya. El comisario revisó cada pieza de evidencia con cuidado. Esto es muy completo, comentó. ¿Trabajó con algún abogado para recopilar todo? Sí, con Carlos Ribeiro. Me ayudó a entender qué evidencia necesitaba. Inteligente. La mayoría de las víctimas de abuso a ancianos no tienen la presencia mental para documentar tan meticulosamente lo que les está ocurriendo. Mientras tanto, se oían desde la sala las voces elevadas de César y Vanessa hablando con la oficial Méndez. Lo negaban todo, claro, insistiendo en que yo tenía delirios paranoicos causados por mi demencia. ¿Van a entrevistar al doctor Mendoza?, pregunté. Absolutamente. Si lo que alega es cierto, también enfrentará cargos por fraude médico y conspiración. Daya fue entrevistada por una asistente social especializada en menores, que llegó una hora después. La niña repitió su testimonio con claridad y valentía, lo que me llenó de orgullo. Cuando terminaron las entrevistas, el comisario Santos volvió a la sala donde estábamos todos reunidos. César da Silva y Vanessa Costa, anunció formalmente, están arrestados por envenenamiento sin consentimiento, conspiración para cometer fraude y abuso de ancianos. Las esposas hicieron un sonido metálico al cerrarse en las muñecas de César. Vanessa empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de autocompasión. Esto es ridículo, gritó César mientras lo llevaban a la puerta. Mi madre está enferma, todo esto son delirios. César, dije con calma, ahorra tu energía, la vas a necesitar para tu defensa legal. Fue la última vez que le hablé como si fuera mi hijo. Después de que se llevaron a César y a Vanessa, la asistente social se sentó con Jorge, Daya y conmigo para hablar de la situación de mi nieta. Normalmente, en casos como este, el menor se coloca temporalmente con servicios familiares mientras se determina la custodia permanente, explicó la asistente social. Una mujer joven llamada Rosa Lima. ¿Podría quedarse con nosotros?, preguntó Jorge de inmediato. Es posible, pero necesitaríamos hacer una evaluación completa del hogar y de su capacidad para cuidar a una menor, considerando su edad y el trauma reciente. Somos perfectamente capaces de cuidar de Dalia. Intervine con firmeza. Ya ha pasado por suficiente trauma. Separarla de nosotros ahora sería cruel. Entiendo su preocupación, pero también debo considerar qué es mejor para Dalia a largo plazo. ¿Qué quiere decir con eso? Jorge se estaba poniendo tenso.
Bueno, ustedes tienen 66 y 70 años, respectivamente. Criar a una niña de 8 años es una responsabilidad enorme. Señorita Lima, dije con la voz más firme que pude, mi nieta acaba de salvar mi vida, arriesgando la suya. Ha demostrado más valentía y moralidad que adultos 3 veces su edad. No permitiré que el sistema la castigue por hacer lo correcto. Daya apretó mi mano. Quiero quedarme con la abuela Georgina y el abuelo Jorge. Lo que tú quieres es importante, Día, respondió Rosa, pero también tengo que asegurarme de que estés en el mejor ambiente posible. Fue Jorge quien resolvió la situación. Señorita Lima, respeto su trabajo y entiendo que debe proteger a Daya, pero permítanos demostrar que somos la mejor opción para ella. Déjela quedarse temporalmente con nosotros mientras usted hace su evaluación. Rosa consideró la propuesta. ¿Podría arreglar una custodia temporal por 30 días mientras completo la evaluación? Pero tendría que hacer visitas semanales y Daya tendría que continuar con terapia psicológica para procesar lo ocurrido. Por supuesto, acepté de inmediato. Haremos todo lo necesario. Después de que Rosa se fue, los tres nos quedamos sentados en la sala, procesando todo lo sucedido. La casa parecía distinta, como si hubiera sido limpiada de una contaminación invisible. Abuela, dijo Dalia tras un largo silencio, ¿estás triste por lo que les pasó a mis papás? Era una pregunta compleja que merecía una respuesta honesta. Estoy triste por el hijo que creí tener, respondí con cuidado. Estoy triste porque César tomó decisiones que destruyeron nuestra familia, pero no estoy triste porque ahora estamos a salvo. Yo también destruí la familia al contar su secreto, se me partió el corazón, esta niña se culpaba por la maldad de sus padres. Mírame, le dije, tomando su carita entre mis manos. Tú no destruiste nada, tú lo salvaste todo, fuiste la única persona valiente en toda esta situación, pero ahora mis papás irán a la cárcel. Tus papás irán a la cárcel porque tomaron decisiones muy malas, porque decidieron hacer daño a las personas que amaban por dinero. Eso no es culpa tuya. Jorge se unió a la conversación. A veces los adultos hacen cosas muy equivocadas. Cuando eso pasa, hay consecuencias, pero tú hiciste exactamente lo correcto. Esa noche, después de que Daya se durmió en el cuarto de huéspedes que habíamos convertido temporalmente en su habitación, Jorge y yo nos sentamos en nuestra cama hablando de todo lo ocurrido. Georgina, dijo Jorge, cuando César me dijo que estabas perdiendo la memoria, por un momento dudé. Lo sé, respondí tomando su mano. Era parte del plan hacer que hasta tú dudaras de mí. Me odio por eso. No te odies. Ellos fueron muy convincentes y tú me conoces mejor que nadie. Por eso al final confiaste en mí. ¿Cómo supiste que debías recolectar evidencias? Porque sabía que nadie me creería solo con mi palabra. Una mujer acusando a su hijo de envenenarla suena a paranoia senil, ¿no? Jorge asintió tristemente. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora vamos a reconstruir, vamos a sanar y vamos a asegurarnos de que Daya crezca sabiendo que siempre hay que hacer lo correcto, por difícil que sea. ¿Y César? Era la pregunta más difícil. César tomó su decisión. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Esa noche dormí mejor que en meses. Por primera vez en semanas, no tenía miedo de lo que pudiera traer el día siguiente. La justicia había llegado, pero, más importante aún, mi familia real, la que me amaba de verdad, estaba a salvo. 6 meses después, me senté en el jardín de mi casa viendo a Daya jugar con el nuevo perrito que Jorge le había regalado por su 9º cumpleaños. El sol de la tarde proyectaba sombras largas entre las flores que habíamos plantado juntas durante la primavera, y, por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz profunda y verdadera. El juicio había terminado 3 semanas antes. César fue sentenciado a 2 años de prisión por envenenamiento y conspiración para cometer fraude. Vanessa recibió 18 meses por su participación en el complot. El doctor Mendoza perdió su licencia médica y recibió una multa de 100 por fraude médico. No fue suficiente, había dicho Carlos Ribeiro tras oír las sentencias. Se merecían más tiempo. Fue suficiente, le respondí. Lo importante no era el castigo, sino garantizar que nunca más pudieran hacerme daño a mí ni a otros.
Dalia había permanecido con nosotros durante todo el proceso. La evaluación de Rosa Lima fue exhaustiva, pero justa, y finalmente determinó que Jorge y yo éramos el mejor ambiente para mi nieta. La custodia temporal se convirtió en custodia permanente el mes pasado. Abuela Georgina, gritó Dalia desde el jardín, mira lo que puede hacer Canela. El perrito dorado había aprendido a dar la pata, y Dalia estaba radiante de orgullo. Estos últimos meses la habían transformado de una niña asustada y cargada de culpa en una pequeña llena de vida y confianza. Muy bien, mi amor, le grité de vuelta. Ven, vamos a preparar la cena. Jorge llegó del trabajo poco después. A sus 70 años, había decidido tomar un trabajo de medio tiempo en una ferretería local para mantenerse activo, decía. Pero yo sabía que era para asegurarse de que tuviéramos ingresos suficientes para cuidar de Daya adecuadamente. ¿Cómo te fue en la escuela hoy?, le preguntó a Daya mientras se lavaba las manos en el fregadero. Saqué 10 en matemáticas, anunció orgullosa, y la profesora dice que mi ensayo sobre héroes fue el mejor de la clase. ¿Sobre qué escribiste tu ensayo?, pregunté, aunque tenía una sospecha. Sobre ti, abuela. Escribí sobre cómo eres la persona más valiente que conozco. Se me llenó el corazón de emoción. Esta niña extraordinaria había transformado la traición más dolorosa de mi vida en algo hermoso. Durante la cena, Daya nos habló de sus amigos en la escuela, de la obra de teatro que estaban preparando, del proyecto de ciencias que quería hacer sobre plantas medicinales. Su vida estaba llena de las cosas normales y maravillosas que toda niña de 9 años debería tener. Abuela, me dijo mientras lavábamos los platos juntas, ¿extrañas al papá César? Era una pregunta que me hacía de vez en cuando y yo siempre le daba la respuesta más honesta posible. Extraño al César que era cuando tenía tu edad, le dije. Extraño al niño que jugaba en este mismo jardín y me ayudaba a cocinar en esta cocina, pero ese César se perdió hace mucho. ¿Crees que algún día volverá? No lo sé, mi amor. Las personas pueden cambiar, pero tienen que querer cambiar y tienen que estar dispuestas a aceptar las consecuencias de lo que hicieron. César me había escrito 3 cartas desde la cárcel. Las 3 las tiré sin abrir. No estaba lista para escuchar disculpas o justificaciones. Quizá algún día, pero no ahora. Vanessa había intentado contactarme a través de varios abogados pidiendo visitas con Día. Todas las solicitudes habían sido negadas por el juez. La mujer que había estado dispuesta a drogar a una anciana para robar su casa no era alguien en quien se pudiera confiar cerca de una niña. Esa noche, después de que Daya se durmió, Jorge y yo nos sentamos en el porche con nuestras tazas de té, como habíamos hecho durante décadas. ¿Alguna vez te arrepientes de haber luchado?, me preguntó Jorge. Jamás, respondí sin dudar. Si no hubiera luchado, ahora estaría en algún asilo, drogada y confusa, mientras ellos vivían en nuestra casa. Daya estaría creciendo con padres que le enseñaron que está bien hacerle daño a la familia por dinero. Fuiste muy valiente, Georgina. No fui valiente, reflexioné. Estaba aterrorizada. Pero a veces hacer lo correcto no tiene nada que ver con no tener miedo, tiene que ver con hacer lo que hay que hacer, a pesar del miedo. Jorge tomó mi mano, la misma mano que había tomado 45 años antes cuando nos casamos. ¿Qué crees que nos depara el futuro? Miré hacia la ventana de Daya, donde una luz nocturna proyectaba formas suaves en las cortinas rosadas. Creo que veremos crecer a una niña extraordinaria. Le enseñaremos que la familia real no es la que comparte tu sangre, sino la que te ama incondicionalmente. Nos aseguraremos de que entienda que hacer lo correcto no siempre es fácil, pero siempre vale la pena, y nosotros envejeceremos juntos en la casa que construimos, rodeados de amor verdadero. Veremos a Daya graduarse, ir a la universidad, quizá casarse algún día, seremos los abuelos que ella merece. Suena perfecto. No será perfecto, admití, habrá desafíos. Criar a una niña a nuestra edad no será fácil. Habrá momentos difíciles cuando Dale extrañe a sus padres, cuando haga preguntas que no sabré cómo responder. Pero será real, será honesto, será amor verdadero. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario las palabras que resumían todo lo que había aprendido. Hoy completé 6 meses desde que descubrí que mi hijo estaba dispuesto a destruir mi mente para robar mi casa.
6 meses desde que entendí que la familia no siempre significa sangre y que el amor verdadero a veces requiere decisiones dolorosas. Mi nieta Dalia me enseñó que el coraje no viene del tamaño ni de la edad, sino del corazón. Me enseñó que hacer lo correcto es más importante que mantener la falsa paz. Me enseñó que a veces salvar a alguien requiere arriesgarlo todo. César tomó su decisión, eligió el dinero sobre el amor, la avaricia sobre la familia, la traición sobre la honestidad. Ahora vive con las consecuencias de esa decisión. Yo también tomé mi decisión. Elegí luchar por mi dignidad, por mi hogar, por mi futuro. Elegí proteger a una niña inocente que tuvo el valor de protegerme primero. No me arrepiento de nada. Mañana despertaré en mi propia cama, en mi propia casa, con la mente clara y el corazón en paz. Desayunaré con Jorge y Daya, ayudaré con la tarea, trabajaré en el jardín. Viviré una vida simple pero honesta, rodeada de amor verdadero. A los 66 años aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderse, nunca es demasiado tarde para exigir respeto, nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la comodidad. Y lo más importante, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Cerré el diario y miré al techo, escuchando los sonidos suaves de mi hogar. Jorge, respirando profundamente a mi lado. Día, durmiendo levemente en su cuarto. El reloj de la sala marcando las horas. Eran los sonidos de una familia real, de un hogar construido sobre amor verdadero y respeto mutuo. Por primera vez en meses, dormí completamente en paz, sabiendo que había ganado la batalla más importante de mi vida, la batalla por mi propia dignidad. Y al ganar esa batalla, había salvado no solo mi futuro, sino el futuro de mi extraordinaria nieta. La justicia había llegado y con ella la verdadera felicidad. Si te gustó mi historia, puedes apoyarme haciendo una donación. Así podré escribir muchas otras historias como esta. Muchas gracias de antemano. ¿Y tú, qué harías en el lugar de esta persona? Quiero mucho saber tu opinión. Entonces, escribe aquí en los comentarios. Siempre me da curiosidad saber qué piensan ustedes. Ah, y cuéntame también dónde escuchaste esta historia. Si quieres oír más historias de vida como esta, dale me gusta al video y suscríbete al canal. Hay muchas más esperándote. Un gran abrazo y hasta la próxima.